Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 411, Mejilla. Todos dirigieron instintivamente su mirada hacia la señorita muerte. Como era de esperar, miraba al recién llegado con ojos brillantes, como si hubiera encontrado un alma gemela, alguien que la comprendiera, tal vez incluso un compañero guardián. Por otro lado, a Force no se le ocurrió evitar un pensamiento extraño, casi blasfemo: ¿será que el señor loco tiene predilección por coleccionar personitas? Si es así, Xio sería perfecta para el club del tarot. Comparada con estas dos pequeñas, es prácticamente microscópica. El colgado, Alger, frunció ligeramente el ceño. ¿Acaso el club del tarot se ha expandido demasiado rápido últimamente? ¿O será una señal de que el poder del señor loco se está recuperando y está a punto de actuar? Especuló en silencio sobre la identidad de los dos nuevos miembros, pero incluso tratándose de una niña, no se atrevía a subestimarla, sobre todo después de que la anterior pequeña pareciera estar acompañada por tres espíritus malignos de poder angelical. ¿Quién podría saber qué podría estar ocultando esta niña? Cuando el grupo terminó de saludarse y el silencio volvió a reinar en el gran salón, Klein resistió la tentación de bromear: informen si tienen asuntos que tratar, de lo contrario, serán despedidos. En cambio, ofreció una sonrisa tranquila y dijo: en primer lugar, felicitemos al señor Tower por su exitoso regreso de la Tierra Olvidada. Edward hizo una reverencia y respondió respetuosamente: se lo debo todo al señor Fall. Esta revelación provocó un asombro inmediato entre los miembros. ¿El señor Tower regresó? Entonces ofrecer un sacrificio al señor tonto realmente funcionó. El corazón de Sunderrick se llenó de esperanza. Señor Tower, ¿acaso abandonó la tierra desolada de los dioses ofreciendo un sacrificio? Así es, confirmó Edward. Derek se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Entonces, ¿podríamos también? Pero por el momento, interrumpió Edward con suavidad, solo los miembros del Club del Tarot pueden utilizar este método para hacer ofrendas al reino divino del señor loco. Tras una breve pausa, añadió: así que, si lo desea, señor Sol, puede pedirle al señor tonto que le ayude a abandonar la tierra abandonada. Derek se quedó paralizado. La ardiente esperanza que acababa de encenderse en su pecho se extinguió en un instante. Sí que quería abandonar aquel lugar desolador y desesperanzador. Pero solo si pudiera hacerlo con toda la ciudad de plata, no solo él solo. Su reacción fue totalmente la esperada. Aunque sintieron una punzada de pesar, poco podían hacer. Cuando el grupo volvió a sumirse en el silencio, Audrey intervino de repente con dulzura: honorable señor Fall, recientemente he conseguido 3 páginas más del diario del emperador Roselle. No pudo resistir la tentación de lanzarle a Edward una mirada de suficiencia mientras decía esto: HMPH, siempre te quedabas con las páginas del diario y no me dejabas leerlas. Ahora es mi turno. Había recibido estas páginas durante su última sesión con los nuevos alquimistas de la psicología. Se decía que formaban parte de un legado de antiguos miembros. Eran bastantes páginas, pero por ahora solo había logrado memorizar una parte. Bernadette giró la cabeza inmediatamente para mirar, con una expresión que denotaba un rastro de sorpresa. ¿El señor Fall está coleccionando el diario de mi padre? ¿Puede leer roselleano? Entonces sus ojos se posaron en Edward, con un sutil brillo de reproche en su mirada. Un asunto tan importante, y no me lo dijiste. Edward percibió la mirada y suspiró con impotencia para sus adentros. ¿Cómo iba a saber yo que Klein traería a Bernadette al club del tarot? La última vez, solo pudo asistir debido a un cambio de rumbo provocado por Madman to the Right. Esta vez no hubo tal cambio. La espiritualidad de Klein no debería haberle permitido asistir en absoluto. Mientras tanto, Klein preguntó con una sonrisa: comillas, ¿qué quieres a cambio? Audrey dirigió su mirada al bastón de hueso blanco que yacía junto a la mano derecha del señor Fall. Señor tonto, quisiera saber, ¿qué es ese cetro de hueso blanco? Ahora que lo había mencionado, la curiosidad de todos se había despertado. Se dieron cuenta de que había aparecido otro objeto en el lugar donde normalmente se colocaban las cartas de la blasfemia: un bastón rodeado de innumerables luces que parecían estrellas. Todo lo que se exhiba junto a las cartas de la blasfemia debe ser extraordinario. Klein asintió con indiferencia. Muy bien. Audrey rápidamente hizo aparecer las 3 páginas de pergamino de color marrón amarillento y se las entregó al señor Fall.
añadió con una sonrisa radiante, en el futuro podré conseguir más páginas de diario. Considérenlas como pago por la protección que me han brindado. Klein asintió y tomó las páginas. Bajó la mirada y comenzó a leer la primera. 13 de enero. He establecido una comunicación estable con el señor Puerta. Antes de que pudiera asimilarlo, Bernadette intervino, señor Fall, yo también tengo algunas páginas del diario de Roselle. ¿Cómo debería entregárselas? Audrey sonrió y explicó, solo necesitas visualizar claramente las páginas del diario en tu mente. Luego, con el poder del señor Fall, se materializarán. Ya veo, gracias. Bernadette asintió levemente. Instantes después, 4 páginas más del diario aparecieron ante ella y luego desaparecieron en la mano del señor Fall. Su naturalidad al reaccionar dejó atónitos a algunos de los miembros originales, que secretamente esperaban verla sorprendida. ¿Sabía ella ya que las supuestas notas de Roselle eran en realidad diarios personales? ¿Lo descubrió ella sola o se lo contó el señor Fall? En cualquier caso, cada vez quedaba más claro que esta dama de la fuerza no era una recién llegada cualquiera. ¿Y qué desea a cambio, Lady Fuerza? Preguntó Klein, sintiéndose inusualmente incómoda. Nada menos que la hija del emperador. Por el bien de nuestra ciudad natal, por favor, tengan piedad de mí. Bernadette reflexionó un momento antes de responder, me gustaría saber qué dicen estas páginas del diario. El resto de los miembros del tarot se quedaron atónitos. Era la primera vez que alguien le preguntaba al señor Fall sobre el contenido del diario de Roselle. No es que no tuvieran curiosidad, simplemente sentían instintivamente que sería una falta de respeto, tal vez incluso una blasfemia, indagar en los secretos de un dios. Pero la petición de Bernadette tenía sentido. Klein exhaló con alivio. Era perfectamente razonable, por supuesto que la hija del emperador querría saber qué escribía su padre en su diario. Él asintió. Está bien. Los ojos de Bernadette brillaron con perspicacia. Como imaginaba, el señor Fall no sabe que Edward también puede leer roselleano. Por otro lado, Edward había planeado originalmente ofrecerle a Klein las páginas que había visto en la Gata Blanca, pero al ver que Bernadette manifestaba 4 de ellas, decidió no hacerlo, era mejor no arriesgarse a ninguna redundancia. Al ver que nadie más hablaba, Klein bajó la cabeza y comenzó a leer. Como ya había hojeado las primeras páginas del diario de la señorita Justicia, continuó desde allí. 13 de enero. He logrado establecer un contacto estable con el señor Puerta. Este poderoso Beyonder, perdido en las profundidades de la oscuridad y atrapado en la tormenta, no me presionó para que realizara el complejo y difícil ritual necesario para ayudarlo a regresar al mundo real. Esta página describía algunas de las primeras comunicaciones del emperador Roselle con el señor Dor, en particular la parte en la que el señor Dor afirmaba que si tuviera que asignar una carta del tarot a la diosa de la noche eterna, elegiría la estrella en lugar de la luna. Klein quedó un poco desconcertado por esto, pero no le dio demasiada importancia, dioses como esos estaban demasiado lejos de su comprensión o alcance actuales. Continuó leyendo. El señor Dor me dijo que durante el imperio Tudor existieron 5 grandes familias nobles, Abraham, Antígono, Amon, Tamara y Jacob. A cada una de estas familias se las podría llamar familias de ángeles. Aunque algunos dioses cayeron en la cuarta época, su número debió ser muy reducido. Esto me recuerda a algo que leí una vez en internet, que parafrasearé aquí, si no logras ascender como un verdadero dios, acabarás convertido en cenizas. En el instante en que vio el nombre Amon, los ojos de Klein se crisparon levemente. Ese tipo con la túnica de mago y el monóculo, el que parece obsesionado con la niebla gris, tiene familia. Pero porque nunca he encontrado nada sobre ellos en los libros de historia. Será como otras familias antiguas, borradas de la historia. No tiene sentido. Con un rey de los ángeles tan poderoso que los respaldara, ¿quién podría borrar su linaje? Con un mar de preguntas rondando por su cabeza, pasó a la página siguiente. 2 de junio. Hoy Bernadette me dio un masaje en la espalda. Tener una hija es maravilloso, de verdad se preocupa por su padre. Klein miró a Bernadette, con una extraña sensación de asombro. Pensar que alguien a quien solo conocía a través de diarios y leyendas ahora está aquí, frente a mí, y es uno de mis seguidores, es surrealista. Mientras tanto, Bernadette observaba en silencio la reacción del señor Fall. Sabía que uno nunca debía mirar directamente a un dios, pero en ese momento no pudo evitarlo. Realmente sabe leer roselleano. Se debía a que esta misteriosa deidad había descifrado de forma independiente la estructura del idioma y su gramática. ¿O sería que él provenía del mismo pueblo natal que su padre y Edward? De repente,
Vio que el señor Fall la miraba. A través de las capas de niebla gris, vislumbró un rastro de extraña emoción en su mirada. Hizo una pausa, adivinando rápidamente, ¿podría ser que mi nombre aparezca mencionado en una de esas páginas del diario? Klein pasó a la siguiente entrada. 5 de junio. Hoy adquirí un tomo antiguo. De hecho, mencionaba a la demonia primordial, no su nombre de pila, sino su nombre real. Se llama Mejilla. Es un nombre masculino. Este libro debe ser falso, ¿verdad? Mejilla. ¿Podría la demonisa primordial haber sido originalmente un hombre? El párpado de Klein se contrajo. Desde hacía tiempo sospechaba que la razón por la que la senda del asesino transformaba a los Beyonders en mujeres a partir de la secuencia 7 se debía a la influencia de la demonisa primordial, la diosa maligna que sustentaba dicha senda, pero jamás se había imaginado que, según el diario de Roselle, la demonisa primordial también podría haber sido originalmente masculina. Esto confirmó dos cosas. La demonisa primordial no era una diosa de nacimiento, sino alguien que alcanzó la secuencia 0 mediante pociones. El giro hacia la feminidad en este camino fue un efecto profundamente arraigado en las características del propio camino Beyonder. ¡Qué revelación! Tras terminar las 3 páginas de Miss Justice, Klein pasó a las 4 páginas aportadas por Lady Strength. La primera frase lo dejó momentáneamente atónito. Hoy conocí a una mujer, me pareció extraña y no dejaba de seguirme, me enfadé tanto que la golpeé. Espera un segundo, no he leído esto antes. Ojeo rápidamente las páginas. Uf, llevo días atrapado aquí, es tan aburrido, incluso peor que antes. La comida también es mala, odio este sitio. Sí, sin duda lo he visto. El recuerdo le vino a la mente de golpe, eran las páginas que Edward le había enseñado antes, probablemente del diario de otro transmigrante. Pero, ¿cómo acabaron en manos de la reina mística? TCH, ¿y dices que no hay nada entre ustedes dos? Klein dirigió una mirada penetrante hacia Edward. Luego, sus ojos recorrieron el camino, pasando rápidamente por las entradas conocidas hasta que llegó a la última que recordaba. Hoy, esa mujer por fin habló, creía que era muda, me dijo su nombre. Sí, lo recuerdo, la última vez terminó aquí, e incluso me burlé de que fuera un final en suspenso. Espera, ¿hay más? Klein pasó a la siguiente línea. Se llama Chick. Capítulo 412, irreverente. En ese instante, Klein quedó atónito, una reacción tan breve que solo los miembros más perspicaces del Club del Tarot pudieron detectarla, pero la detectaron, el colgado, siempre dispuesto a llenar los vacíos con especulaciones, y la curiosa señorita Justicia, comenzaron a imaginar descabelladamente qué demonios acababa de leer. Klein rápidamente volvió a mostrar las páginas anteriores del diario de Audrey y pasó a la última línea. En realidad mencionaba el nombre de la demonia primordial, se llama Chick. Estas dos mejillas, podrían ser la misma persona. Terminó rápidamente de leer el contenido restante, con el corazón revuelto por las oleadas de emociones. Es muy probable que sean lo mismo. Ese anciano transmigrante, ¿quién era exactamente? Mencionaron casualmente la idea de darle una paliza a Chick. ¿Qué tan alto nivel de secuencia tendría que tener alguien para siquiera pensar en hacer eso? Un momento. Según el diario, Chick aún buscaba la fórmula de la poción demonia de la inmortalidad en ese entonces, aunque Klein desconocía a qué secuencia correspondía, sin duda significaba que aún no había alcanzado la divinidad. Si a eso le sumamos la mención del imperio de Salomón, ¿acaso ese transmigrador de alto rango llegó en la cuarta época? Y el emperador escribió una vez en su diario, este anciano todavía vive. Eso significa que, durante la época del emperador, esta persona era al menos un semidios, quizás incluso un rey de los ángeles. ¿Y dónde están ahora? Si aún están vivos, ¿a dónde fueron, y por qué no han dejado rastro de su identidad como transmigrantes? Mientras el señor Fall se sumía en profundos pensamientos, el resto del club del tarot lo acompañaba en silencio. Tras un largo instante, Klein se recostó con una sonrisa. Señora Fuerza, las páginas del diario que manifestaste hace un momento hablaban del encuentro del autor con una mujer llamada Mejilla. Utilizó deliberadamente el término vago autor. Bernadette arqueó las cejas con una expresión de sorpresa fingida. Comillas carajo. El ahorcado preguntó con curiosidad, señora Fuerza, ¿hay algo especial en esta mejilla? Bernadette miró al señor Fall, y su tono adquirió un matiz ligeramente divertido. Mejilla es el verdadero nombre de la demonisa primordial. Al decir esto, Klein sintió un escalofrío. Gracias, señorita Justice. Si no fuera por las páginas de su diario,
me habría pillado totalmente desprevenida. La demonia primordial. Varios miembros que no conocían el nombre quedaron completamente atónitos. Por supuesto que proviene del diario del emperador. Incluso 2 páginas al azar terminan involucrando a un dios malvado. No pudieron evitar preguntarse qué había ocurrido exactamente entre el emperador y esa aterradora entidad. Sin embargo, dado que el señor Fall no parecía interesado en dar más explicaciones, y la dama Fuerza no tenía intención de insistir, a todos les quedó más remedio que reprimir su curiosidad. Solo Audrey estaba tramando algo en secreto. Me pregunto si Edward ya habrá visto estas páginas del diario de la reina mística. Debo preguntárselo más tarde. Klein tomó con naturalidad el cetro del dios del mar y dijo con calma, señorita Justicia, en cuanto a este cetro, dejaré que el señor Tower se lo explique. Es algo que él me confió. Zas. Todas las miradas se dirigieron instantáneamente hacia Edward. Este cetro blanco eso, dijo Edward, es lo que yo llamo el cetro del dios del mar. Es un artefacto sellado, formado a partir de la característica Beyonder de una secuencia 3 en la senda del marinero. Usarlo otorga acceso a muchos poderes extraordinarios de esa senda, invocar tormentas, rayos, lluvias torrenciales, control sobre criaturas marinas y más. Force tragó saliva con dificultad. Un único artefacto sellado, con poderes en la secuencia 3, eso es aterrador. Alger, por otro lado, lo miró fijamente. De repente, se le ocurrió una idea. ¿Puedo preguntarle algo, señor Tower, porque lo llama cetro del dios del mar? Que yo sepa, el dios del mar es una deidad venerada por los nativos del archipiélago de Rorstead. Había algo más que no dijo en voz alta, la iglesia de las tormentas había pasado años intentando localizar y erradicar a este supuesto dios del mar. Edward respondió con franqueza, porque la característica Beyonder de secuencia 3 proviene del dios del mar venerado por los nativos de Rorstead. Alger se quedó paralizado. ¿Comillas qué? El señor Fall habló secamente, el dios del mar al que se refiere ya fue asesinado por el señor Tower, el que actualmente venera el archipiélago de Rorstead es, de hecho, el propio señor Tower, que empuña el cetro del dios del mar. ¿Argel? Todos los demás. ¿En serio? El señor Tower tiene que hacer algo escandaloso cada 2 semanas. La semana pasada tuvo un encuentro cara a cara con el verdadero creador en la tierra desolada de los dioses, y esta semana fue y mató a un dios sin más. Es cierto que este dios del mar podría haber sido solo la secuencia 3. Un momento, ¿cómo se puede considerar únicamente una secuencia 3? Incluso Bernadette estaba visiblemente conmocionada. Sabía que Edward, con la ayuda del señor Fall, podía acceder a poderes normalmente reservados para semidioses, pero él mismo no era uno. Sin embargo, ¿cómo era posible que en tan solo una semana hubiera logrado matar a una entidad de secuencia 3? Podría ser que, el señor tonto le echara una mano. Tanto Alger como Bernadette llegaron a esa conclusión simultáneamente. Klein, por supuesto, se percató de todo esto, le pareció divertido. Por fin, no soy solo yo actuando como un personaje secundario estupefacto en una fantasía de poder de cumplimiento de deseos, atónito y conmocionado por cada movimiento de Edward. Pero justo en ese momento, notó una excepción. La señorita emperatriz Lilitera. Cabeceando. TCH, qué irreverente hacia un dios. Edward, al ver esto, intentó explicar rápidamente, el señor tonto fue un poco exagerado con esa afirmación. En realidad, sorprendí al dios del mar en medio de una batalla, gravemente herido, y lo rematé, fue pura suerte, nada más. Esa excusa otra vez. Alger murmuró en silencio. Cuando derrotaste al almirante de sangre y a ese semidios, usaste la misma frase, y ahora es el dios del mar, ¿por qué siempre te pasan estas cosas? Alger, quejándose para sus adentros, no esperaba que Solcito expresara en voz alta exactamente lo que él estaba pensando. La última vez, cuando el señor Tower dio caza a ese semidios del sendero del aprendiz, dijo lo mismo. Edward esbozó una sonrisa de impotencia. Es cierto, si no me crees, pregúntale a Lady Strength, ella estaba allí. De hecho, ella mató a ese semidios. Todas las miradas se dirigieron instantáneamente hacia Bernadette. Hizo una pausa de unos segundos antes de decir con calma, sí, yo maté a Botis. Su franqueza pilló a todos por sorpresa. Sin embargo, no dio más detalles, lo que despertó aún más la curiosidad de los demás, que empezaron a especular en privado sobre su fuerza e identidad. Alguien que puede admitir con tanta naturalidad haber matado a un semidios, ¿podría ser ella misma una semidiosa? Klein hizo un gesto con la mano y disipó los diarios. Adelante, continúen. El ahorcado se volvió hacia Derrick.
Señor Sun, ¿se ha resuelto el problema con los miembros corruptos de su equipo? Comillas, así es. Gracias por su consejo la última vez, señor ahorcado. Pero, sigo bajo sospecha. Edward preguntó, comillas, ¿entonces estás encerrado en el fondo de la torre? Derek negó con la cabeza. No, estoy bajo arresto domiciliario. Me están vigilando y no me permiten salir. Alger continuó, comillas, ¿los altos mandos de la ciudad de Plata identificaron a ese gusano del tiempo? Parece que lo han reconocido. La ciudad de Plata ha estado bajo ley marcial estos últimos días. Entonces debes tener cuidado. Si es necesario, reza al señor tonto y pídele ayuda a cualquiera de nosotros. Derek expresó rápidamente su gratitud. Gracias, señor ahorcado. Gracias a todos. Gracias, señor tonto. Durante todo este tiempo, el normalmente callado señor World, que había mostrado poca reacción ante cualquier tema, bajó la voz y preguntó, todos, sobre la comisión que publiqué durante la última reunión de Tarot. ¿Alguien ha encontrado alguna pista? Al instante, todos centraron su atención en él, pero al mirar a su alrededor, quedó claro que nadie tenía nada que decir. Klein no se sorprendió. Para alguien como Incezanduil, que podía recorrer el mundo espiritual a voluntad, rastrear sus movimientos era extremadamente difícil. Justo cuando estaba a punto de cambiar de tema, la señorita Muerte, Priscila, levantó la vista y dijo, hice que algunos de mis hombres investigaran por usted la semana pasada. Ese hombre se puso en contacto con la Orden Aurora en otro país hace aproximadamente un mes, intentando colaborar con ellos, pero fue rechazado. Klein, controlando el mundo, preguntó, comillas y luego. Priscila se encogió de hombros con un gesto bastante despreocupado, casi juguetón. Luego desapareció. Le pediré al jefe de la división de ese país que intente contactarlo de nuevo. Te avisaré en cuanto haya novedades. Muchas gracias, señorita Muerte. Priscila soltó una risita. De nada, de nada. Edward preguntó de repente, señorita Muerte, ¿puedo preguntarle a qué país se refiere? Comillas Feisat. Feisat. Edward sintió que había comprendido algo, pero estaba justo fuera de su alcance. Solo pudo asentir. Entendido. Gracias. Ward recorrió entonces la mesa con la mirada y continuó, tengo otro encargo esta semana. El ahorcado bromeó, comillas, no me digas que es otra misión para dar caza a un semidios. No lo es, o mejor dicho, no estoy seguro. Klein tenía la intención de negarlo, pero recordó a la bruja semidiosa que apareció más tarde, así que no estaba del todo seguro. ¿No estás seguro?, susurró Force. Así que, ¿está relacionado con un semidios?, preguntó. Señor Mundo, cada vez se parece más al señor Torre. Últimamente siempre son semidioses, incluso ángeles. Klein se aclaró la garganta. Primero quiero preguntarles algo a ustedes dos. Miró a Alger y a Edward por turnos. Comillas, ¿conocen a algún capitán pirata que recorra el sendero de las brujas en alta mar? Alger pareció sorprendido. Comillas, un capitán pirata del sendero de las brujas. El primero que me viene a la mente es la recién nombrada almirante pirata, la doncella de la enfermedad, Kraki. Señor World, su comisión está relacionada con ella. Esa bruja de anoche, ¿era en realidad una almirante pirata? Sin embargo, añadió con cautela, no puedo asegurarlo. Comillas, ¿viste la bandera pirata en su barco? Sí. Mientras hablaba, Klein materializó la bandera pirata con la calavera estampada que había visto. Alger lo confirmó de inmediato. Comillas, sin duda alguna. Esa es la bandera de la peste negra. La bruja de la que hablas es esa almirante pirata. Se giró hacia Edward con una sonrisa. Entonces, esta tarea debería recaer naturalmente en el señor Tower, ya que su relación con esa bruja parece nada común. Edward se quedó mirando, estupefacto. ¿A qué te refieres con no tan ordinario? Lo único que hice fue tomar algo que ella quería y luego usarlo para amenazarla y manipularla. Porque suena como si compartiera los gustos del emperador. Calumnia. Esto es una calumnia descarada. ¿Comillas que tiene de extraordinario? Una voz fría interrumpió, era la misteriosa dama Fuerza. Miró fijamente a Alger y volvió a preguntar, comillas, ¿qué clase de relación tiene el señor Tower con esa bruja pirata? Capítulo 413, la comisión de Force. Oh. Incluso en presencia del señor Fall, incluso dentro de este cuerpo espiritual, Alger aún podía sentir una extraña presión bajo esa mirada indescifrable. Sin dudarlo, le lanzó la pregunta al señor Tower. Yo tampoco estoy muy seguro de los detalles. ¿Podrías preguntarle tú mismo al señor Tower? Edward reprimió las ganas de poner los ojos en blanco y dijo, la doncella de la enfermedad, Traki, necesita algo de mí.
Así que se ve obligada a hacer ciertas cosas por mí. Antes del incidente de la Gran Niebla, fue ella quien me informó de que un miembro de alto rango de la secta demoníaca había llegado a Backlund. Klein preguntó con curiosidad, comillas, que podría haberla llevado a traicionarte y revelarte la información de la secta de la demoníaca. Edward explicó, como todos saben, los Beyonders del camino de la bruja se convierten en mujeres al avanzar a la secuencia 7. La madre de Traki es la demonisa de la inmortalidad, una secuencia 3. Obligó a Traki a ingerir la poción del asesino al principio y la presionó para que siguiera avanzando, transformándola de hombre en mujer. Lo que la diferencia de la mayoría de las brujas es que Traki nunca aceptó el hecho de haberse convertido en mujer, tampoco cambió nunca su orientación sexual. Sí, a Traki le gustan las mujeres. Edward soltó una risita en ese momento. Y tengo una manera de convertirla de nuevo en hombre. Todos lo entendieron al instante. No hacía falta decir más. Todos comprendieron por qué Traki estaba dispuesta a ayudar a Edward ahora. Si alguno de ellos hubiera sido forzado a cambiar de género, también habría hecho todo lo posible por revertirlo. Force preguntó con interés, señor Tower, ¿de verdad puede ayudarla a volver a ser un hombre? Es decir, ¿cómo funcionaría eso? Suena tan descabellado. Tú tampoco habrías creído que los hombres podían convertirse en mujeres antes de conocer el camino de las brujas, ¿verdad? Edward sonrió. Force tuvo una revelación repentina, comillas, así que, ¿el método para convertirla de nuevo en hombre también implica pociones? El señor Worrell, Klein soltó una risita sombría, comillas, ¿es cierto que se puede alternar entre vías adyacentes en secuencias altas? Exactamente. Force jadeó de asombro, comillas, ¿qué? Se pueden cambiar los caminos. Pensaba que una vez que alguien bebía una poción de un camino determinado, quedaba atrapado para siempre. Audrey, comprendiendo ahora la implicación, sonrió y explicó, señorita Maga, el concepto de caminos adyacentes es algo que el señor Loco nos explicó antes de que usted se uniera al Club del Tarot. En circunstancias normales, sí, una vez que elige un camino, no puede cambiarlo, forzarlo, en el mejor de los casos, la dejaría medio loca. Pero hay excepciones. Entre las 22 rutas, existen varias llamadas rutas adyacentes. Estas pueden intercambiarse en ciertas secuencias fijas. Por ejemplo, la ruta de la bruja puede cambiar a la ruta del cazador, que es su vecina, en la secuencia 4, y así volver a ser femenina y masculina. Este ejemplo concreto de bruja y cazador se lo había contado Audrey a Edward. El ahorcado comprendió de repente y preguntó sorprendido, ¿entonces eso significa que el camino del cazador debe ser similar al camino de la bruja, obliga a alguien a convertirse en hombre en una secuencia determinada? Exactamente. Force preguntó con entusiasmo, comillas, entonces, ¿qué caminos se consideran adyacentes? Es decir, ¿con qué caminos podría intercambiar mi camino de aprendiz? Audrey se encogió de hombros. No estoy segura. Quizás podrías preguntarle al señor Tower o a Lady Strength. Claro que el señor Fall también lo sabría. Klein, no. Ahora mismo solo quiero aprovecharme de la situación. Force retrocedió rápidamente. No había olvidado las reglas del Club del Tarot, intercambio equivalente. Ella rápidamente dijo, no importa, olvida que pregunté. Edward se aclaró la garganta. Bien, no nos desviemos demasiado del tema, señor Worrell, su comisión. ¿Tiene algo que ver con Traki? ¿Qué hizo ella para ofenderle? Klein, controlando el mundo, respondió, Traki secuestró a esas mujeres. Sus palabras fueron vagas, lo que confundió a todos, pero Edward lo entendió de inmediato. Comillas, ¿por qué? No lo sé. Cuando llegué, ya los habían llevado a bordo de su barco pirata, dijo Klein. Intenté colarme y sacarla para escandalizar a los demás y que los liberaran, pero al final apareció otra bruja semidiosa, probablemente la demonisa de la inmortalidad que acabas de mencionar, la madre de Traki, y la salvo. Apenas logré escapar. Aunque el tono del señor Worrell era tranquilo, todos podían sentir lo peligroso que había sido aquello, enfrentarse a una bruja de secuencia 3 y aún así haber logrado escapar. Alger, sin embargo, estaba más concentrado en Traki. Señor Worrell, ¿entendí bien? ¿Casi mata a Traki? Apenas. Alger sintió un momento de desorientación. No hacía mucho, todos los miembros del club de tarot eran novatos. Ahora, mientras él seguía estancado, los demás habían progresado a una velocidad vertiginosa. Si esto continúa, mi estatus de veterano no va a valer nada. Sus ojos se desviaron hacia el cetro del dios del mar que estaba cerca de la mano del señor Fall. No, necesito encontrar la manera de mejorar mi fuerza, y rápido.
Ward continuó, comillas, ¿podrías convencer a Tracky de que deje ir a esas mujeres? Aldrich está dispuesto a pagar por ello. Hizo una pausa y luego rió entre dientes, esa chica, Olivia, es su amor de la infancia. Edward comprendió de repente. Puedo intentar contactarla y ver qué pasa. Estupendo. Repartiremos la recompensa, 60 y 40. Comillas, ningún problema. Al ver que el señor Worley y el señor Tower habían llegado a un acuerdo y habían dejado de hablar, Force levantó la mano y dijo, comillas, yo tengo una comisión. Todos se volvieron para mirarla sorprendidos. No esperaban que la señorita Maga les hiciera un encargo. No es que tuvieran prejuicios contra ella, simplemente, a juzgar por su comportamiento anterior, no tenía mucho dinero ni estaba dispuesta a gastarlo. Es así. Ser observada fijamente por un grupo de poderosos puso un poco nerviosa a Force. Se tomó un momento para ordenar sus ideas antes de comenzar. Este asunto empieza cuando entré en contacto por primera vez con el mundo de los Beyonders y me convertí en una Beyonder. Luego explicó brevemente cómo conoció a Lady Aulisa, recibió su legado y se convirtió en aprendiz de la secuencia 9. No hacía mucho, se encontró con un hombre llamado Sr. Lawrence, quien afirmaba ser el hermano de Lady Aulisa y le había encomendado, antes de su muerte, la misión de entregar una carta en Pritzarbourg. Así que Lawrence sí murió. Edward suspiró sorprendido. Entonces Force conoció a Lawrence, igual que en la novela original. Pero parece que Abraham no la tomó como discípula. ¿Qué pasó de diferente aquí? Force continuó, pero cuando llegué al puerto de Pritz, descubrí que el señor Dorian había salido. Así que hace unos días volví a Pritzarbourg y alquilé la casa justo enfrente de la del señor Dorian. Su voz hizo una pausa. Pero últimamente he notado que otro grupo también parece estar vigilando su casa. No sé si tienen buenas intenciones o malas, y no me atrevo a acercarme discretamente, porque tengo miedo de alertarlo. Por eso necesito a alguien que me ayude a acabar con ese tipo. Mientras decía esto, añadió rápidamente, pero, solo puedo ofrecer 300 libras como pago, así que. Force parecía bastante avergonzada, comparada con los demás encargos del Club del Tarot, que a menudo implicaban miles o incluso decenas de miles de libras, por no hablar de semidioses y ángeles, la suya parecía insignificante y casi ridícula. Pero en realidad no confiaba en que ella y Xio pudieran someter al objetivo de forma segura por sí solos. Klein preguntó, comillas, ¿cuál es la fuerza del objetivo? Yo, no lo sé. Force respondió con torpeza, pero creo que, como mucho, debería ser de secuencia media a baja. Comillas, ¿crees? Apenas terminó de decir eso, el ahorcado soltó un suave bufido de desaprobación. Señorita Maga, si ni siquiera conoce la fuerza del objetivo, ¿cómo puede alguien decidir si aceptar o no su encargo? La cabeza de Force se inclinó al instante. Lo siento. Tras esa reprimenda, empezó a arrepentirse de haber emitido una orden tan vaga e incierta sin haber realizado antes un reconocimiento adecuado. No es de extrañar que un superior como el ahorcado estuviera disgustado. Olvídalo, quizás debería cancelar el encargo. Puedo ayudarte. De repente, se oyó la voz de la señorita Muerte. Force se quedó paralizada, luego la invadió una mezcla de alegría y horror. Pero no tengo suficiente dinero para pagarles a esos 3 ancianos. Comillas, ningún problema. Priscilla restó importancia al asunto. Últimamente han estado un poco tristes y aburridos. Darles algo que hacer es, en realidad, algo bueno. Luego cambió de tono con picardía, pero. Además de pagarme 300 libras, tendrás que prometerme que me ayudarás a reunir gente para una reunión de Beyonders que organizaré pronto. Priscilla se frotó las manos con entusiasmo. Es la primera vez que organizo una reunión. Si viene poca gente, sería muy vergonzoso. Medici y los demás se reirían de mí. Su petición dejó a todos un poco sin palabras. ¿Qué podían decir? Una niña era, en efecto, una niña. Aunque albergaba espíritus malignos de nivel angelical, sus pensamientos seguían siendo un tanto inmaduros. Comillas, de acuerdo. Conseguiré que asistan todos mis conocidos. La felicidad le llegó a Force demasiado de repente. Solo 300 libras. Y podía conseguir que 3 ángeles la ayudaran. Era una ganga increíble. Priscilla sonrió radiante. Comillas, entonces es una promesa. Audrey levantó la mano. Señorita Maga, yo también quisiera ir a ayudar. Comillas, pero no tengo más. No quiero dinero, lo que más quiero es experimentar el combate entre Beyonders. Audrey sonrió, como la señorita Muerte estará allí. No hay peligro real. Será una buena oportunidad de aprendizaje. Bueno, está bien.
La confianza de Audrey en las habilidades de la señorita Muerte no hizo sino aumentar la curiosidad de Bernadette. Ya sentía curiosidad por la muerte desde el principio, y ahora preguntaba directamente sin disimulo, señorita Muerte, ¿puedo preguntarle en qué nivel se encuentra? Priscila parpadeó y levantó una mano, haciendo un gesto que decía, soy una secuencia 5, una guardiana. Secuencia 5. Su respuesta dejó a Bernadette visiblemente sorprendida. Había nacido así, heredando características de Beyonder de secuencia alta de sus padres. Su hermano menor, Bornova, era igual, había heredado los rasgos de Beyonder de su padre y había nacido como astrónomo de secuencia 5. Pero el precio había sido una profunda insensibilidad emocional desde la infancia. Bajo la influencia del dios del vapor y la maquinaria, había perdido gradualmente su humanidad por completo. Pero la señorita Muerte no parecía tener ese tipo de desapego en absoluto. Aún así, si bien la secuencia 5 fue impresionante, no fue suficiente para hacer creer a todos que su presencia garantizaba una seguridad total, ¿verdad? Klein notó la duda de Bernadette y adoptó la personalidad del señor tonto. Con calma, dijo, dentro del inframundo de la señorita Muerte residen 3 espíritus malignos de nivel angelical de secuencia 1, uno de los cuales fue en su día un rey de los ángeles. Esta vez, Bernadette quedó verdaderamente atónita. ¿3 ángeles? ¿Uno de ellos un antiguo rey de los ángeles? Incluso si se hubieran convertido en espíritus malignos, su fuerza seguiría superando con creces la de la mayoría de los semidioses. Pero, ¿por qué tales seres estarían alojados dentro de una simple secuencia 5? No pudo evitar preguntarse, Edward había adquirido poderes semidivinos fácilmente gracias a la ayuda del señor Fall. ¿Podrían estos 3 ángeles dentro de la muerte ser también producto de los métodos de este dios? ¿Qué métodos tan asombrosos? Capítulo 414, la isla primitiva. La reacción de Bernadette, por supuesto, no pasó desapercibida para Audrey. No pudo evitar sentirse un poco engreída, HMPH, incluso si eres la reina mística de la secuencia 3, aún tienes que sorprenderte por las profundidades de nuestro club de tarot. En ese momento, Force volvió a alzar la mano. Bien, yo también quiero recolectar algunos materiales, concretamente cristal de meteorito y sangre cristalizada del calamar de Lavos. Edward dijo, tengo la característica más allá del astrólogo. La necesitas. La había intercambiado por bastantes características de secuencia media, baja en Ciudad Luna. ¿Comillas a? Force asintió de inmediato. Comillas sí. ¿Cuánto? 700 libras, dijo Edward. Es más barato que comprar varios ingredientes principales por separado. Coma de acuerdo. Por favor, resérvalo para mí. Todavía no tengo suficiente dinero disponible. Ningún problema. Mientras Edward decía esto, recordó algo de repente. Manifestó el barco pirata que había adquirido del almirante del infierno. Ah, sí, hace solo unos días me apoderé de un barco pirata. No ha alcanzado el nivel de un barco fantasma, pero parece haber desarrollado cierta espiritualidad. ¿A alguien le interesa? Los demás reaccionaron con distintos grados de interés. Sin embargo, el ahorcado Alger se mostró particularmente sorprendido. Este barco, se parece mucho al almirante del tulipán negro del infierno. Esa es exactamente la tulipa negra, respondió Edward con naturalidad. Alger se quedó paralizado. ¿Cómo qué? Porque tienes su barco. En el momento en que formuló la pregunta, se sintió un poco tonto. ¿Por qué otra razón? A menos que el señor Tower hubiera matado al almirante del infierno Ruduel, ¿cómo podría haberlo conseguido? El resto del club del tarot no tardó en darse cuenta, y su sorpresa fue en aumento, este era ya el segundo almirante pirata al que el señor Tower había derrotado. Sin embargo, ¿por qué empezaba a sentirse normal? Comparado con todos esos semidioses, ángeles e incluso deidades auténticas con los que se habían topado, un simple almirante pirata casi no parecía digno de mención. Tras un breve silencio, Alger dijo en voz baja, te ayudaré a encontrar un comprador. Gracias. Le dejo a usted el tema de los precios, señor ahorcado, no se me dan muy bien estas cosas. Ningún problema. Audrey dijo entonces emocionada, señor ahorcado, ¿consiguió encontrar el fruto del árbol de las campanas ilusorias que le pedí? Si todo sale bien, lo tendré en los próximos días, respondió Alger. Audrey sonrió radiante. Comillas muchísimas gracias, señor ahorcado. Pero en cuanto a la glándula pituitaria de un dragón mental adolescente, o el líquido cefalorraquídeo de un lagarto gigante cazador de seres negros, todavía no hay pistas. Y el nido del gusano demonio Siskun que solicitó el señor Tower tampoco ha aparecido. No te preocupes, eso puede llevar tiempo.
Después de todo, la reina mística ya la había ayudado a reunir esos materiales una vez. Ahora solo estaba reuniendo un segundo lote para Susie. Si Alger lograba entregar la fruta pronto, ella podría avanzar a la secuencia 6, hipnotista. Aunque todavía estoy muy por detrás de Edward, esto ya es increíble, Audrey. Su ánimo se elevó. Luego continuó, por cierto, con respecto a la comisión que publiqué la semana pasada sobre la investigación del asesinato de Backlund, he logrado algunos avances. El mundo mostró una rara sorpresa, comillazo. Hace unos días, alguien de los alquimistas de la psicología volvió a contactarme, dijo Audrey. Según ella, ahora es casi seguro que las personas que usaron la hipnosis para convertir a jóvenes nobles en asesinos eran, en efecto, miembros de los alquimistas de la psicología, pero, justo después de que terminara el incidente, casi todos los miembros de Psychology Alchemist en Backlund murieron al mismo tiempo. La mujer que me contactó vino a Backlund precisamente para investigar la verdad detrás de esto. Esto fue inesperado. La semana pasada, el Club del Tarot consideraba a los alquimistas de la psicología como los posibles culpables. Ahora, al parecer, eran las víctimas. El ahorcado frunció el ceño. Comillas, podría ser que esa persona de los alquimistas de la psicología que te contactó esté mintiendo. No puedo descartarlo por completo, pero las probabilidades son bajas, explicó Audrey. Ya he comprobado que los miembros con los que interactué anteriormente están muertos. Y gracias a los contactos de mi padre, supe que algunos incluso se suicidaron delante de los agentes del miércoles 9 cuando llegaron. El mundo esbozó una sonrisa sombría. Comillas, así que esos miembros de los alquimistas de la psicología, probablemente también fueron hipnotizados. Exactamente. Eso es lo que sospecho. Suponiendo que la hipnosis no fue realizada por alguien de los alquimistas de la psicología, entonces entre los sospechosos restantes, solo hay uno que me viene a la mente. El corazón de Klein se estremeció, esa pluma de ave. Si bien Klein y algunos otros lo entendieron claramente, la mayoría de los miembros del club de tarot quedaron confundidos por el críptico intercambio. En ese momento, Bernadette preguntó con calma, disculpe, señorita Justice, es la primera vez que asisto al club de tarot. ¿Podría explicarme el incidente con más detalle? Por supuesto, Lady Fuerza. Audrey relató entonces todo el incidente del asesinato una vez más. ¿Cómo descubrir quién fue el verdadero cerebro detrás de todo? Ese es el objetivo de mi encargo. Bernadette asintió levemente. Comillas, ¿y de quién sospechas? No tengo a ninguna persona en concreto en mente, dijo Audrey, pero sospecho que está relacionado con un artefacto sellado de grado 0. ¿Artefacto sellado de grado 0? El ahorcado sintió de inmediato un escalofrío. Como miembro de la Iglesia del Señor de las Tormentas, sabía muy bien lo aterradores que eran los artefactos sellados de grado 0, uno solo de ellos podía aniquilar fácilmente una ciudad entera. Entonces, el cerebro detrás de todo sería la persona que actualmente posee ese artefacto sellado, dijo Audrey. El tono de Bernadette se mantuvo impasible. Comillas, ¿qué clase de artefacto sellado de grado 0 es? Audrey miró a Edward y vaciló un instante. Este artefacto sellado es bastante singular. Edward continuó con naturalidad, es un artefacto sellado del camino del espectador. Posee una propiedad peculiar, una vez que te das cuenta de él, se da cuenta de ti. Cuanto más lo comprendas, mayor será su influencia sobre ti. Mientras tanto, Force, que solo estaba escuchando a escondidas por diversión, sintió de repente la necesidad de taparse los oídos. No me interesa para nada este tipo de cosas. Por favor, no digas ni una palabra más. Un momento, esta descripción, ¿por qué me resultaba tan familiar? Ah, sí, esa pequeña historia que el señor Edward le pidió que publicara en el periódico hace un tiempo. Mencionaba una pluma de ave como esta, una que podía convertir cualquier cosa escrita en realidad, permitiendo al usuario manipular a los demás a su antojo. En cuanto se le ocurrió eso, Force se quedó paralizada, a punto de romper a llorar. Estoy perdida. Force, oh Force, ¿por qué tu memoria tenía que ser tan aguda en un momento como este? Mientras tanto, Bernadette parecía algo aturdida. Recordaba haberle preguntado a su padre a qué tipo de reunión había asistido una vez, y él le había dicho algo inquietantemente similar. Ahora que oía la misma descripción de un artefacto sellado. No me extraña que mi padre me advirtiera que tuviera cuidado con los espectadores, pero podría haber alguna conexión más profunda entre ambos. Guardó silencio un momento y luego dijo, estaré atenta a este asunto. Gracias, Lady Strength.
Con eso, el tema pareció llegar a su fin. Nadie volvió a hablar, y Klein estaba a punto de dar por terminada la reunión de tarot cuando la señorita Muerte interrumpió repentinamente. Señorita Emperatriz, ¿por qué no ha dicho nada en todo este tiempo? No tiene encargos ni intercambios. El repentino llamado sacó a Lilith de su ensimismamiento. ¿Comillasa? ¿Qué? Priscila repitió, señorita Emperatriz, ¿por qué no dice nada? ¿Por qué? ¿No estoy hablando? Lilith se volvió hacia Edward, pidiendo ayuda claramente. Comillas, ¿por qué? Edward. El ahorcado captó de inmediato la sutil reacción. Otra persona que conoce al señor Tower, a este paso, ¿no se está convirtiendo poco a poco el club del tarot en la familia extendida del señor Tower? ¿Por qué haría el loco? No, no debo especular sobre los pensamientos de una deidad. Él debe tener sus propias razones. Edward pensó un momento antes de decir, todos saben que regresé de la tierra desamparada la semana pasada ofreciendo un sacrificio al señor Fall. En ese momento, la señorita Emperatriz estaba conmigo. También mencioné que solo los miembros del Club del Tarot pueden usar un sacrificio para teletransportarse al reino divino del señor Loco. Así que el señor Loco le concedió a mi compañera, la señorita Emperatriz, la oportunidad de unirse al Club del Tarot, lo que nos permitió regresar juntos. Pero en realidad es solo una niña, y a diferencia de la señorita Muerte, no es ni de lejos tan lista, así que... Lilith inmediatamente hizo un puchero. Edward está diciendo tonterías. La señorita Lilith es claramente la más inteligente. Edward se giró y se inclinó respetuosamente hacia el señor Fall. Gracias, señor Fall. El tono del loco era tranquilo, es lo que te merecías. Con la explicación de Edward, el colgado comprendió de repente. Recordando todas las contribuciones que Edward había hecho al señor loco, no le pareció tan sorprendente que éste llegara al extremo de concederle a alguien un asiento extra en el club del tarot. Eso significa que, si otra persona contribuye tanto como el señor Tower, podría recibir el mismo favor del señor Fall. Una llama se encendió en el corazón de Alger, como era de esperar del señor tonto. Aunque él no lo diga en voz alta, todo lo que hacemos por él lo recuerda todo. Priscila, por otro lado, parecía estupefacta. ¿La señorita Emperatriz es la acompañante de Eduardo? Porque no la había visto antes. HMPH, tienes una amiga de mi edad y ni siquiera me la has presentado. El señor Fall dio un ligero golpecito con el dedo en la mesa y dijo, muy bien, eso es todo por hoy. Audrey se puso de pie, levantando ligeramente su falda. Adiós, señor tonto. Cuando Klein cortó la conexión, uno a uno los miembros del tarot desaparecieron, dejando solo al colgado y a la torre. Alger primero hizo una reverencia al bufón. Gracias, señor bufón. Edward lo miró con curiosidad. Señor ahorcado, ¿puedo preguntarle qué necesitaba de mí? El tono de Alger se tornó un poco incómodo. Es, sobre el dinero que te debo. ¿Comillasa? ¿Ya has ahorrado lo suficiente? Coma no. Alger disimuló su vergüenza y dijo, quizás no pueda reunir tanto dinero a corto plazo. Puede que usted no tenga prisa, señor Tower, pero no quiero seguir debiéndole una deuda tan grande. Así que me gustaría intentar recompensarte de otra forma. Los ojos de Edward se iluminaron ligeramente. Por fin vas a revelar la ubicación de esa isla primitiva relacionada con Adam, ¿eh? Sí, en un principio, Edward hubiera querido visitar esa isla para encontrarse con Adam y obtener la carta del tirano, quizás buscando algunos materiales místicos útiles en el camino. Ahora, con mayor urgencia, necesitaba ir allí para cazar a la serpiente emplumada de nivel semidios y adquirir la característica Beyonder del inmortal, necesaria para avanzar a la secuencia 4. Alger dudó unos segundos y dijo, conozco una isla primitiva repleta de todo tipo de criaturas y plantas extraordinarias. Me gustaría intercambiar las coordenadas de esta isla para saldar mi deuda. Desde lo alto del asiento del bufón, Klein murmuró para sí mismo, así que tú, con tus cejas pobladas y tu cara de honesto, has estado escondiendo unas bajo la manga todo este tiempo, y ni siquiera has dejado escapar una sola pista hasta ahora. Una isla entera repleta de criaturas y plantas místicas, para los Beyonders, eso es prácticamente una granja de objetos. Uf, yo también quiero ir. Edward fingió reflexionar y luego dijo con vacilación, señor ahorcado, no es que no confíe en usted, pero, ¿de verdad cree que las coordenadas de una isla valen tanto dinero? Alger asintió con firmeza. Sí, para alguien con la fuerza del señor Tower, esta isla sin duda vale la pena. De acuerdo, como compañeros del Club del Tarot, confío en que el señor colgado no intentará engañarme. Trato hecho. Pero, añadió Alger en voz baja, espero poder acompañarte cuando explores esa isla.
Comillas, ¿cuándo? En unos días. Alger planeaba cazar un halcón de sombra azul y avanzar primero a la secuencia 6, para no convertirse en una carga en el viaje. Edward, como era de esperar, no puso ninguna objeción. Al fin y al cabo, aún no había digerido completamente su poción, no había prisa. Alger se volvió entonces hacia el señor Fall y le dijo respetuosamente, «Señor Fall, he terminado de hablar con el señor Tower». Klein asintió y cortó la conexión. Exhaló lentamente, y la actitud fría y distante que había mantenido durante toda la reunión de tarot finalmente se desvaneció. A medida que los demás miembros se hacían más fuertes día a día, la presión sobre él no hacía más que aumentar. Pero llegado ese punto, no le quedaba otra opción. Antes de la reunión de hoy, Klein había dudado, ¿debía realmente sacar a Bernadette de entre la niebla gris? Le preocupaba que, con más contacto, ella pudiera empezar a darse cuenta de algo. Pero no invitarla sería aún más sospechoso. Y como ella iba a venir, Lilith, la hija de Edward, también la acompañó, por supuesto, aunque técnicamente estaba emparentada con Edward, como diosa, Klein debía mostrarse imparcial y tratar a todos por igual. Por suerte, quizás gracias a Edward, la reina Mystique no ha sospechado de mí en absoluto, incluso interpretó mi incapacidad para sacarla de la niebla como una especie de prueba. Esto servirá, por ahora. Capítulo 415, Reencuentro con Traki. Klein abandonó el espacio que se extendía sobre la niebla gris y regresó a su camarote. Tras arreglarse la ropa, salió y caminó hacia la cubierta, donde Aldrich caminaba de un lado a otro con nerviosismo. En cuanto vio a Klein, se abalanzó sobre él. «Señor Sparrow, ¿ha tomado una decisión?» «¿Cuánto?», preguntó Klein secamente. Comillas que, ¿qué? Aldrich fue tomado por sorpresa. Le pregunté, «¿Cuánto está dispuesto a pagarme?». La expresión de Klein permaneció impasible. Un destello de esperanza iluminó los ojos de Aldrich. «He ahorrado casi 4.000 libras en los últimos años. Puedo dártelo todo». Vaya, ser guardaespaldas es tan lucrativo, reflexionó Klein. Este Aldrich está realmente enamorado de esa chica, Olivia. La única pregunta ¿es solo un tonto, un plan B o el típico chico bueno? Aunque ninguno de esos términos era precisamente halagador, el chico bueno solía ser el ganador al final, después de todo, era él quien se quedaba con la chica. «Dame la mitad», dijo Klein con naturalidad. «Acabo de contactar con un amigo. Conoce al pirata que secuestró a esas mujeres. Quizás pueda conseguir que las libere, suponiendo que sigan vivas». El cuerpo de Aldrich tembló. Eso era precisamente lo que había estado evitando, la posibilidad de que hubiera pasado demasiado tiempo, y que Olivia ya no estuviera viva. «Ah, y para que lo sepas, este pago vale la pena», continuó Klein con una media sonrisa, «la pirata que se los llevó no es otra que Traki, la doncella de la enfermedad, una de las 7 almirantes piratas, y es subordinada de un semidios de secuencia 3 pulgadas. Dudo que alguien más en este mar te ayudara por tan poco dinero». «¿Almirante pirata? ¿Secuencia 3? Aldrich se sintió mareado. No podía comprender cómo una simple comisión de seguridad podía escalar a un nivel tan desmesurado. «De acuerdo, esperen con paciencia», dijo Klein mientras se acercaba a la barandilla. En ese momento, un velero entraba en el puerto de Banshee. En la proa se encontraba un joven con una chaqueta cortavientos negra. Cuando Klein miró hacia el barco, el hombre de la chaqueta también lo miró. Por un instante, sus miradas se cruzaron antes de apartarse rápidamente. Antes incluso de que el barco hubiera atracado por completo, el hombre saltó varios metros, aterrizó ágilmente en el muelle y se alejó a grandes zancadas. Mientras tanto, en una posada en la isla de Esimem, Edward abrió los ojos y vio a Lilith de pie justo delante de él, mirándolo fijamente. Extendió la mano para pellizcarle la mejilla suave con una sonrisa. Comillas, ¿qué miras? ¿Por qué Edward no regresó con la señorita Lilith?, preguntó ella. Comillas, ¿lo olvidaste? El señor ahorcado quería hablar conmigo a solas. Lilith ladeó la cabeza. Comillas, ¿señor ahorcado? ¿Quién es ese? Coma la de pelo azul que estaba sentada a mi lado durante la reunión de tarot. No lo recuerdo. Comillas, ¿y qué hay de la señorita Maga? No lo recuerdo. Señorita Justicia, señorita Muerte, y. Intervino rápidamente, la señorita Muerte es esa niña, ¿verdad? Habló conmigo al final, la recuerdo. Comillas, ¿y los demás? No estaba prestando atención. Edward estaba a la vez divertido y exasperado. Comillas, ¿así que eras tú quien asistía a la reunión del club de tarot hace un momento? Lilith dijo con seguridad, eso es porque Edward me dijo que no hablara.
No entendí de qué estaban hablando, así que simplemente, me quedé dormida, así que es culpa suya por no dejarme hablar. Vale, vale. La próxima vez que vengas al club del tarot, podrás hablar con total libertad. Parpadeó sorprendida. ¿Comillas decir qué? Lo que tú quieras. La niña se sumió inmediatamente en un silencio pensativo. Al cabo de un rato, levantó la vista confundida. La señorita Lilith no sabe qué decir. Entonces piénsalo con calma. Voy a encontrar a Traki. Comillas o. Edward cambió inmediatamente su apariencia, abrió la puerta del viajero y entró en el místico y maravilloso mundo de los espíritus. Para los viajeros, o cualquiera capaz de navegar por el mundo espiritual, había dos maneras de ir a un lugar que no habían visitado antes, o bien conociendo las coordenadas correspondientes en el mundo espiritual, o bien localizándolo a través del aura de alguien conocido. Sin duda, este era un método más avanzado que el viaje ordinario. Esto es todo. Edward localizó rápidamente a Traki, pero antes de salir del mundo de los espíritus, lanzó una moneda al aire para adivinar, me pondrá en peligro ir a buscar a Traki ahora. La moneda cayó con el número hacia arriba, negativo. ¿Así que esa demonia ya se ha ido? Con un paso adelante, los colores saturados a su alrededor se desvanecieron y apareció en la cubierta del Black Death. En el instante en que se materializó, los piratas a bordo se pusieron en alerta al instante, desenvainaron sus armas al unísono y varios Beyonders se prepararon para desatar sus habilidades. Comillas, ¿quién eres? Edward ignoró el doble círculo de piratas que lo rodeaban y simplemente gritó hacia el camarote del capitán, Traki, ¿estás ahí? Hacer clic. Unos segundos después, la puerta se abrió y Traki salió. Tenía el hombro vendado con una gasa, de la que se veían leves manchas rojas. Su rostro estaba pálido. Debió ser Klein quien la hirió. Maldita sea, es muy bueno. Dispersaos, dijo Traki, haciendo un gesto con la mano para despedir a los piratas. Miró a Edward con un dejo de cautela en su expresión. Comillas, ¿qué haces aquí? Estoy aquí por alguien. Edward ni siquiera se molestó en ser cortés. Comillas, anoche, ¿secuestraste a un grupo de mujeres? La expresión de Traki cambió. Comillas, el que me atacó anoche. Era alguien relacionado contigo. No es que seamos amigos íntimos, solo conocidos, respondió Edward con naturalidad. Luego, con un breve cántico, agitó su varita. Un rayo de luz se dirigió hacia Traki. Ella instintivamente quiso esquivarlo, pero se obligó a quedarse quieta. Al entrar la luz en su hombro, sintió un hormigueo que se extendió por la herida. Se quitó el vendaje y vio que la herida, antes profunda y con el hueso al descubierto, había sanado por completo. Su hombro, antes liso y terso, estaba como nuevo. Él no sabía que yo te conocía cuando atacó. Su objetivo era simplemente rescatar a las mujeres que había secuestrado, dijo Edward, y luego cambió de tema. ¿Dónde están? ¿Siguen vivas? Traki se volvió a poner la ropa, cubriéndose el hombro. Están encerrados en la bodega. Uno murió. Comillas, ¿la mataste? No, mi madre lo hizo. Sin dudarlo, le echó la culpa a Caterina. Un ángel de la secta de las demonías había escondido algo dentro de esa mujer usando métodos especiales. El objetivo era evadir a ciertos rastreadores y llevar el objeto de vuelta a la sede de la secta. Edward sintió curiosidad. Comillas, ¿qué objeto? Coma la característica Beyonder del conquistador. Comillas, el que está en manos de la familia real Loen. Traki negó con la cabeza. No sé nada de eso, solo seguía las órdenes de mi madre, capturar a las mujeres con la excusa de una redada y llevarlas de vuelta a la secta de las demonisas. Hizo una pausa. Pero, esta operación fracasó. Comillas, ha desaparecido la característica del conquistador. Sí, poco después de que esa versión falsa tuya me atacara, llegó una bruja de alto nivel y obligó a mi madre a entregárselo. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Deberías haber visto a mi siempre arrogante madre acobardada ante esa mujer. Lo más atrevido que se atrevió a decir fue, si intentara huir, de verdad podrías detenerme. Comillas PFFT, jajaja. Traki soltó una carcajada. La expresión de Edward se tornó extraña. Estas dos, vaya dinámica madre, hija, es más bien como si la hija se riera de la madre. ¿Y esa bruja de alto nivel, porque quería apropiarse de esa característica de tu madre? ¿Acaso solo quería atribuirse el mérito? No, parece que traicionó a la secta de la demonisa hace mucho tiempo. Durante años, ha estado trabajando contra la iglesia, saboteando diversas operaciones. Probablemente, al apropiarse de la característica del conquistador, solo quería asegurarse de que no cayera en manos de la secta. ¿Hay alguien así en la secta de las brujas?
Un momento. La última vez que navegué hasta Banshee Harbour, sí que me topé con un conflicto interno entre brujas. ¿Podría ser que una de ellas fuera la mujer de la que habla Traki? Comillas, ¿sabes quién es ella? Traki asintió. Después le pregunté a mi madre. Se llama Crismona. Es la hija de la diosa venerada por la secta de las demonisas. La hija de Chick. Un momento, ¿por qué la hija de Chick traicionaría a la secta de la demonisa? Esto empezaba a sonar como una telenovela familiar, desordenada y melodramática. Un momento, ¿y si Crismona también fue originalmente un hombre? Quizás quiere la característica del conquistador para pasar al camino del cazador y volver a ser hombre. Edward no pudo evitar sentir una fuerte oleada de curiosidad y una emoción alimentada por los chismes. Bueno, gracias por la información. ¿Podría pedirle que devuelva a las mujeres al puerto de Banshee? Traki entrecerró los ojos. Luego, de repente, dijo, Señor Sparrow, he descubierto cómo volver a ser un hombre. Edward arqueó una ceja. Comillas, ¿te lo contó tu madre? Sí, la senda de la bruja permite cambiar a la senda del cazador en la secuencia 4, momento en el que puedo convertirme en hombre. Eso sí que es un poco incómodo. Se rascó la cabeza. ¿Y ahora qué? ¿Puedo seguir dándole órdenes a Traki? ¿O debería empezar a amenazarla? Necesito saber la fórmula del caballero de sangre de hierro. Laguna. ¿Conoces? Mientras hablaba, su cuerpo se tensó y miró fijamente a Edward. Edward parpadeó. Espera, ¿por qué me está dando esa ventaja? Él asintió. Sí. El cuerpo de Traki se relajó. ¿Comillas que tengo que dar a cambio? Empecemos por traer a esas mujeres de vuelta a puerto sanas y salvas. En cuanto al precio, tendré que pensarlo bien. Al fin y al cabo, se trata de la fórmula de un semidios, ya sabes lo que vale. Hizo una pausa. Podrías ofrecer algo que creas que tiene igual valor. Está bien. Edward abrió otra puerta del viajero. Entonces, hasta la próxima. Justo cuando entraba por la puerta, se dio la vuelta y dijo, por cierto, de ahora en adelante, el que te atacó anoche, ese fue Herman Sparrow. Le lanzó una nota. Esa es la información de contacto de mi mensajero. Úsala para comunicarte conmigo la próxima vez. Dicho esto, Edward desapareció. Traki abrió la nota, le echó un vistazo y luego la redujo a cenizas con llamas negras. Desde que conoció al capitán del Blue Avenger, Traki sabía que Herman ya tenía un mensajero, pero en aquel entonces, él nunca le dio su información de contacto, lo que probablemente significaba que le preocupaba que ella le pidiera a su madre que lo ayudara a localizarlo a través del mensajero. Pero ahora, se lo dio con tanta facilidad. ¿Significa esto que Herman ya no ve a mi madre como una amenaza? Aunque su madre había sido humillada profundamente por Crismona, seguía siendo una auténtica veterana de la secuencia 3. De repente, Traki se sintió agotada. El crecimiento de Herman es demasiado rápido. ¿Podré alguna vez compensar la humillación que sufrí? De vuelta en la posada de la isla Esimeem, Lilith se abalanzó sobre él en cuanto Edward regresó. Comillas, Edward, ya sé qué voy a decir la próxima vez. Comillas, ¿qué vas a decir? Ella sonrió con orgullo. Comillas, voy a pedir las fórmulas de la secuencia 6, y voy a preguntar cómo comportarme como una buena bruja. Nada mal, Lilith. Has descubierto tú sola las reglas no escritas del Club del Tarot. De verdad que eres la gatita más lista del mundo. Comillas, sí. Edward soltó una risita. Pero, ¿tienes dinero? Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.